Buenas tardes. Bueno, tengo muchísimas preguntas, pero antes tal vez ni se las termine haciendo porque me va a tocar ver todos sus videos para tener la respuesta de todas las dudas que tengo. Sin embargo, tuve la valentía de pararme aquí, aún con nervios y todo, porque pues no quería ser una de esas tontas que se queda callada. Y pues yo también tengo un testimonio. Vengo de las otras iglesias, de las iglesias protestantes. Y si puedo resumir. Bueno, soy hija de Doris y Miguel y ninguno de ellos dos, aunque dicen ser católicos, jamás los vi en la iglesia católica ni se casaron. Así que para mí no lo son. Quien reconozco como católica es a mi abuela. Y cuando yo era pequeña, ella eventualmente, uno que otro domingo, me llevaba a la iglesia católica. Y yo recuerdo que pues sí sembró en mi corazón las oraciones del Angelito de mi guarda, el Padre Nuestro, todo esto, ¿no? Y cuando tuve 20 años, tuve la oportunidad de vivir con ella otra vez y seguí yendo a la iglesia católica eventualmente. Pero aunque hubo una semilla, no estaba todo el conocimiento de la iglesia católica, o sea, era mucho todavía lo que tenía por aprender. Recuerdo que me gustaba muchísimo la palabra de Dios y el abrazo de la paz, hasta ahí. A mis 20 años mi abuela tuvo que viajar para Canadá, me hicieron la invitación, pero por razones de estudios decidí quedarme. Soy muy empática y estando en la fila de la iglesia católica al momento del abrazo de la paz, ya tenía 20 años, pude darme cuenta que pues no era muy agradable para las esposas, porque yo le daba abrazo de la paz a Raimundo y todo el mundo. Pues comencé a sentir como los celos de algunas personas, como los celos. Entonces, decidí irme a otra iglesia evangélica. Y noté algo, que ese mismo domingo, la palabra de Dios en la iglesia católica era exactamente la misma que se pronunció en la iglesia evangélica. Y sin embargo también noté que, pude identificar lo que venía de parte de Dios y lo que estaba entre los hombres, tanto los pastores como el sacerdote, que a todas estas pues también son seres humanos. Ese mismo día también pareció que se pusieron de acuerdo y el sacerdote hizo señalamientos al pastor, igualmente el pastor al sacerdote. Entonces yo, me quedo con lo de Dios y lo otro es humanos. Cuando llego a la casa me encuentro con un vecino que había ido a otra iglesia evangélica y pues compartimos lo que habíamos recibido de parte de Dios y me sorprendió que era exactamente la misma palabra. O sea, no he investigado si es que se ponen de acuerdo, no sé. Lo cierto es que seguí yendo de una iglesia evangélica a otra iglesia evangélica, a otra iglesia evangélica, y llegué a un momento aquí en el estado Apure en el que fui a una especie de campamento bíblico en el campo donde estaban todas las iglesias protestantes. Y pues podía identificar como la parte espiritual, pero también como que sentía un vacío, algo faltaba en mí. Algo muy extraño me dijeron, por cierto, allí. Me hicieron un llamado y me dijeron que yo no requería bautismo, porque estaban llamando a personas para bautizar y me dijeron que yo no requería bautizo de agua, no sé por qué. Lo cierto es que me aburrí porque en la última iglesia evangélica en la que estuve, pues entendía todo tan piramidal, todo tan acartonado, me faltaba terminar de creer. Recuerdo que nos enseñaron a ponernos la vestidura, según Efesios, pero no una sola vez en la mañana, sino repetirla por 20 y tantas veces. Y yo decía, ¿qué sentido tiene ponerme el casco si ya me lo puse? O sea, por volvérmelo a poner. Y bueno, lo cierto es que dejé de ir y no fui a ninguna. No volví más a ninguna, me quedé en casa lamiéndome mis heridas emocionales y todo esto. Y sucedió algo bien espiritual realmente. Algo muy profundo espiritualmente hablando que me hizo acudir a una iglesia católica y pues hablarlo con un sacerdote.
no lo he vuelto a hablar más porque él me dijo que era como una misión delicada y me he quedado callada respecto de eso. Sentí de parte de Dios la orientación de venir, de volver a este pueblo, que es el pueblo original de mi abuela, porque venía de Barinas. Y aquí ingresé con las hermanas de la iglesia del apostolado de María, de la Legión de María. Entonces, mientras estuve allí, pude identificar que esa situación espiritual por la que pasé, estaba presente la Virgen María, abogando por mí, defendiéndome. Después de leer el libro entendí qué era lo que había estado pasando conmigo y entendí muchas cosas y sé que tengo muchísimas otras cosas y muchas dudas y empecé a rezar el rosario no porque lo entendiera, sino por obediencia, y mientras lo rezaba, ya tengo más de un año, entiendo su significado profundo. Ahora estoy en el camino neocatecumenal, gracias a Dios, y pues sigo aprendiendo. ¿Y qué puedo dar como diferencia en la Iglesia Católica? O sea, que aquí estamos en la verdad y allá se usa porción de la verdad, pero que a todas estas es el objetivo de Satanás, engañarnos y hacernos creer que estamos en el lugar correcto. Pues estando allá, yo sentía ya rechazo por las imágenes, por las vírgenes, por resignarme. Y claro, entiendo que a ellos, al mal, pues no le conviene que nos acerquemos de la manera correcta a Dios. Me casé, pero por el civil, gracias por aclararlo hace rato, me casé por el civil pensando que estaba bien. Los padrinos de mi matrimonio fueron pastores. Pero sí, en Mateos también Dios me libró de ese dolor que tenía de que estoy en pecado por el divorcio y todo eso. A todas estas, más vale le debo perdón al esposo que Dios tiene para mí, porque pues, por desconocimiento no esperé. Pero bueno, era el testimonio que quería dar relacionado a eso. Gracias, un aplauso para la hermana. Voy a aclararle lo que ella terminó diciendo. En los hermanos separados hay un pedazo de verdad. Sí, señor. Pero ese pedazo de verdad es para engañar, como usted cuando le pone a un ratón para cazarlo un pedazo de queso. Y ese queso es de verdad. Pero le echa un poquito de veneno. Y ese veneno es para matarlo. Pero en la iglesia está la verdad plena. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En la iglesia, a diferencia de las sectas, tenemos la verdad. Y por eso es importante la iglesia. Y por eso el diablo no quiere que la gente esté en la iglesia, sino en una secta. Óiganlo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Léame lo último. Columna y baluarte. Columna y baluarte de la verdad. Imagínense, una columna, base. ¿Y arriba qué está? La verdad. ¿Qué sostiene esa verdad en alto? La columna. ¿Y cómo se llama la columna y base de la verdad? E indiscutiblemente. Atrás. Es columna y base de la verdad. ¿Qué es columna y base de la verdad? ¿Las sectas o la iglesia? Vamos a ver. Que es la iglesia del Dios viviente. Atrás, ¿no? La iglesia del Dios viviente, mire, a diferencia de las sectas. La iglesia del Dios viviente, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Solo en la iglesia del Dios viviente, la que fundó Jesucristo, que es Dios,
usted puede tener la certeza, la seguridad, porque es columna, es base, que usted tiene la verdad. Las sectas no tienen la verdad. Ayer ustedes vieron a un hombre protestante que pertenece a una secta, decía tener la verdad. Y le decía a la gente que él sí me iba a dar a mí la cita donde decía María tuvo más hijos. Esperamos y al final habló donde dice que Jerusalén, que es la madre de los judíos, y Jesús era judío, y los otros judíos eran sus hermanos. Entonces habla que los hermanos de Jesús, los hijos de su misma madre, que no se refería a la Virgen María, sino a los judíos, lo mataron. ¿Y cómo sabemos que no eran los hijos de María? Porque los hijos de María no lo mataron fueron los judíos. Entonces nos damos cuenta que estaba hablando era de Jerusalén, que es nuestra madre, decían ellos. Y nosotros ahora decimos que la nueva Jerusalén es nuestra madre, no la antigua Jerusalén. Pero él venía con mentiras, pero haciéndolo pasar por verdad, cosa que no es. La verdad la vamos a encontrar en la iglesia. Pero ojo, el diablo viene obrando para hacer engañar a la gente y apartarlo de la verdad, o sea, de la iglesia. Recuerde que la iglesia es columna y base de la. Entonces, cuando el diablo aparta a la gente de la verdad, la está apartando de la iglesia. Cuando la aparta de la iglesia, lo está apartando de la verdad. Sí. Pero es que Cristo es la verdad. Claro, Cristo es la verdad, pero es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Si Cristo es la verdad, pues entonces ¿dónde vamos a encontrar la verdad? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues la vamos a encontrar en la iglesia. ¿Cómo sabemos que la verdad la vamos a encontrar en la iglesia? Porque Cristo es la verdad y Cristo es la cabeza de la. Entonces ¿dónde vamos a encontrar la verdad? En la iglesia, es su cabeza. Ahora, ¿por qué los protestantes no enseñan eso? Porque el diablo los engaña. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante, nos va a mostrar que vendrán hombres impíos que por el poder del diablo vienen engañando para que la gente no ame la verdad que está en la iglesia. Pues la iglesia es columna y base de la verdad. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? En la iglesia. Ella es el cuerpo y Cristo es la cabeza. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia es su cabeza. Va. Escuche lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Vean que viene alguien que viene con obras de Satanás. ¿Qué va a hacer con el poder de Satanás? Pongan cuidado. Con gran poder. Viene de parte de Satanás con gran poder. Noten que esa es la palabra que los protestantes usan para engañar al católico y conquistar a la gente. Aquí sí hay poder. Aquí sí hay poder. Noche de poder, noche de milagro, jornada de milagros y de poder. Otra vez. Con gran poder y señales. Y señales, milagros. Y prodigios. Milagros, prodigios. Mentirosos. Esto es lo que los católicos no saben. Que el diablo viene a través de unas personas que vienen con gran poder, prodigios, milagros, al servicio de la mentira.
mentira. Repítalo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No les importó la verdad para salvarse. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Y ahí vamos a encontrar la verdad plena. Y como no quisieron amar la verdad, sino se fueron tras los milagros, y ahí sí hay poder, ¿qué hace Dios? Por esto Dios ¿Qué hace Dios? les envía un poder engañoso. ¿Por qué dice que Dios les envía un poder engañoso? Porque ellos vienen de parte de Dios. Yo vengo de parte de Dios, yo soy profeta, evangelista, apóstol, y yo tengo poder, y hacen milagros. Porque Dios les envía un poder Engañoso. ¿para qué? Para que crean la mentira. Ah, bárbaro, ¿cómo lo dibuja la Biblia? Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La iglesia es columna y base de la... Pero hay gente que no le cree a la iglesia, que es columna y base de la verdad. Entonces los agarró el diablo con sus mentiras. ¿Y cuál es la ventaja que trae el diablo? Que hace milagros con gran poder. Los católicos nunca han leído esto, ni lo creen. Muchos de los que se han metido en evangélicos dicen, es que yo vi un pastor que hizo un gran milagro. Mi tía estaba en silla de ruedas. Yo vi cuando se levantó y le digo, en el nombre del Señor Jesús, levántate. Y se levantó. Por eso yo soy evangélica. Dice la Biblia, Dios les envió ese poder engañoso para que se condenen todos aquellos que no quisieron amar la verdad. Y para poder amar la verdad, la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Cuál iglesia? La iglesia del Dios vivo, la que fundó el mismo Jesucristo, que es Dios. Bueno, ahí ha quedado en este canal esta enseñanza, que sirva para muchos, convencido plenamente en la palabra de Dios, para aquellos hermanitos que están trabajando con amor, con cariño en la siembra de la palabra. Sí, así como lo está haciendo el Padre, va regando la semilla, va sembrando las semillas del reino de los cielos, convencido en lo que dice Marcos, y yo quiero compartirlo con ustedes, San Marcos capítulo 4 versículo 26, para quienes están haciendo ese valioso trabajo en el proyecto de evangelización, convencidos de esto. Ponen cuidado. Jesús dijo además, escuchen en esta comparación del reino de Dios, un hombre esparce la semilla en la tierra. Eso pueden ser ustedes, somos nosotros, pues, los que estamos compartiendo la palabra de Dios, animarle para que no se desanime. Pero eso sí, tienen que estar convencidos de que por mí no va a haber un cambio, una transformación en la vida, no voy a cambiar la vida, la mente, el corazón de aquella persona que es un poco renuente a la palabra de Dios. No, ese no es mi trabajo, ese es el trabajo de Dios. Nosotros tenemos que sembrar la semilla. Pues bien, este hombre, dice el Señor en esta comparación del reino de los cielos, esparce la semilla en la tierra. Y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Ese es el trabajo que se está haciendo. Dios hará germinar esa semilla. Luego dice, la tierra da fruto por sí misma. Primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Es decir, no voy a predicar la palabra hoy y ya mañana va a haber conversión. No, eso lleva un proceso. ¿Cuál es el proceso que dice la Sagrada Escritura? Pues bien, primero brota y crece la semilla.
brota y crece, pero no se siembra cuando va a brotar, jamás. Luego le sale hierba, hay que limpiarla. Luego viene la espiga, otro proceso. Por último, la espiga ya echa granos, pero todavía no ha llegado el momento de la cosecha, el momento de recoger el fruto. Dice, y cuando el grano está maduro, ahí está. Cuando el grano está maduro, hay que meterle la hoz porque ahora sí ha llegado el tiempo de la cosecha. Eso le corresponde a mi Dios Todopoderoso. Por tanto, yo les animo a ustedes con amor, con cariño, a seguir evangelizando para que todas estas personas, como esta hermana que estuvo por muchas iglesias, recorriendo una y recorriendo otra y sentía algo, que le hacía falta algo, puedan volver y regresar para darle la gloria a Dios. Ánimo en el Señor. No desmayen en este trabajo de evangelización. Y oremos por todos aquellos verdaderos evangelizadores, llevando la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le acompañe, que Dios le bendiga, que el Señor Todopoderoso les conceda a ustedes lo que su buen corazón desea.